Hola guerreros, sí, entrenar puede estar mermando tus ganancias totalmente. De hecho, la gran mayoría de nosotros entrenando estamos mermando nuestras ganancias. Pero espera, no tienes que dejar de entrenar por completo. Todavía hay esperanza. Solamente hay una solución que puede haber. ¿Estás listo, guerrero? ¡Vamos! Bueno amigos, quiero empezar con decir que generalmente estamos muy influenciados por cultura de bodybuilding. Todo tiene que resultar en crecimiento muscular. Correr no vale porque de eso no crece el músculo. Comer cosas que no tienen proteína tampoco porque de eso no crece el músculo. Prácticamente todos los canales se enfocan en esto, en enseñar las cosas que producen el crecimiento muscular. Pero es entendible porque es lo más que busca la gente. Pero no encuentran que es un poco ridículo. Además, yo firmemente creo que si tu meta de entrenamiento es aumentar eso o eso, tus ganancias serán solo temporales o mucho más mínimas. Porque es como la felicidad. Si tú sigues diciendo, quiero estar feliz, no vas a estar feliz, porque el simple hecho de decir quiero estar ya implica que ahora no lo estás y te proyectas a algo inalcanzable en el futuro. Tienes que estar feliz ya y ahora mismo y punto. Lo mismo con tus entrenos. Quiero estar musculoso, te estás programando a lo que te falta ahora algo y que solamente en algún momento en el futuro supuestamente lo conseguirás. Y en fin, no importa cuánto creces o no creces, no vas a disfrutar el camino y ya de por sí este camino no llevará nunca a nada. Tú ya estás musculoso hasta si nunca has entrenado. Todas las personas tienen los mismos músculos. Deja las cosas fluir. Tú ya eres el más mamadísimo del universo. Te lo digo, esto ayuda a tu ego. Y al dejar las cosas fluir, mucho más surgirá y resultará en todos los sentidos. Entonces amigos, el primer punto que quiero hacer hoy es entrenar para disfrutar es lo más importante para sentirse bien y para el progreso en general. Y para disfrutar del entrenamiento hay que olvidarse completamente del ego, de todos estos números de cuántos kilos levantas tú y los demás, de cuántos reps has hecho de eso y de eso. Solo deja las cosas fluir, juega, haz ejercicios que te hacen sentir bien, con cantidad de peso y de reps que te hacen sentir bien. Si lo haces a través del sufrimiento, mejor no lo hagas, porque es como si fuera dar patadas a una planta y esperar que florezca. La fuerza realmente es juego. Los forzudos del pasado, de hecho no sé por qué esta palabra me hace mucha gracia, forzudo, no tenía ni idea de estos sistemas de entrenamiento que se tiene ahora. Por ejemplo, como es el split de los músculos, que es el programa típico de entrenamiento de gimnasio. Ni nada de eso. Tampoco hacían fases de volumen y definición y tampoco pedían suplementos por internet. Me imagino que vivían mucho más tranquilos en el sentido mental. Salían a jugar con sus pesitas rusas para tirarlas al aire y probar varias cositas y truquitos con ellas. Prueba a jugar con una pesita de 32 kilos. No estás ahí como un robot haciendo los mismos patrones poco funcionales, sino te mueves, todo tu cuerpo trabaja desde las piernas hasta las orejas. Y así llegaban a ser bestias con lo que hacían. Hasta mucho más. Ya cuando Iván Podubny estaba muriendo, se levantó a darle un poco con la pesita de 32 a ver si le ayudaba con la enfermedad. Así llevas el ejercicio hasta el día de la muerte, no solo unos añitos después de cuales te quemas y ya. No tiene que ser pesa rusa, pero espero que captaron la idea. ¿Te gusta lograr muscle up o te gusta cómo te sientes al hacerlo? Hazlo, pero no porque esto aumenta tu pecho o algo. Además, ahora llegamos al segundo punto muy importante. No cada tipo de entrenamiento te dará músculos o aumentará tu masa muscular. Pero eso no significa que son inútiles y que no hay que hacerlos. De hecho, al revés, es normal entrenar para cero ganancias musculares. Por ejemplo, me encanta hacer ejercicios para muñeca, agarre, antebrazos.
cuánta masa muscular puedo aumentar en mis antebrazos. Creo que 50 gramos sería como mucho en los próximos 5 años. Pero ¿qué importa si me encanta este tipo de magia? Por ejemplo, un hombre promedio puede generar la fuerza de agarre de alrededor de 50-55 kilos y recuerda que no tan hace mucho en este tipo de cosas tenía fuerza super promedia. No puedo decir que ahora es extraordinaria, pero ya llegué a 90, que realmente me fascina y me parece mágico. Cómo no puedes y después puedes. Es el mismo brazo, la misma herramienta con que estoy haciendo el ejercicio, pero el resultado es diferente. ¿Cuánta masa muscular aumenté en el proceso? Seguramente cero. De hecho es eso, muchos tipos de entrenamientos mejorarán tu calidad muscular. Puede ser que hasta fortalecen tus tendones. Puedes estar flaquito como yo, pero teniendo una relación fuerte con ejercicio de por vida, contando 3 años en el gimnasio y después 10 años de este tipo de entrenamiento, ya llevo 13 años en total. Incluso la composición de tu cuerpo puede ir cambiando, haciéndote pensar que estás haciendo algo mal. Te puedes ir adelgazando porque la cantidad de grasa baja, la calidad de músculo mejora, los tipos de tejido cambian. Entonces hay que dejar de hacerlo porque eso no te hincha para ser cada vez más y más grande. O el desarrollo de habilidades como por ejemplo el arm lifting, arm wrestling o en la misma calistenia. Estás entrenando para desarrollar la habilidad. ¿Estás ganando músculo adicional de eso? Probablemente casi no si estamos hablando de habilidades. Es más conexión mente y músculo. ¿Es malo? No. De hecho, ahí veo la fuerza real, no patrones inútiles. Y llegando al último punto, se nos olvidó a muchos que el entrenamiento es la mejor meditación posible. O mejor dicho, tiene la posibilidad de ser la mejor meditación posible. Yo he entrado a este estado unas veces mientras entrenaba y es lo que me ayudó más a superar las dificultades de la vida. Te propones un reto muy duro. Al principio vas arrancando, tu cabeza todavía está llena de cosas. Puede ser que tus amigos, ambiente, todo te está distrayendo. Después llegas a la mitad de una rutina muy larga, muy dura. Tu mente va aclarando, tu ego va desapareciendo. Y ya llegando a los finales, unas 3 horas que llevas en ese bendito parque, tú ya ni recuerdas quién eres. Tu ego está completamente desvanecido. Tu mente está completamente clara, completamente limpia de toda la programación que te ha dado la sociedad de lo que quién eres y lo demás. ¿Sería algo así posible si estás ahí frente al espejo viendo cuánto se infló o no se infló tu pecho? Realmente lo dudo porque tu energía será en lo otro. Espero que te gustó el video y dejó cosas para pensar. Solamente no olvides que el mejor guerrero es el guerrero educado. Nos vemos.